hacer. En la lección divina, lo que se hace, perdón, en la lección divina lo que se hace, ups, se me fue, perdón, no se me escapen. Sí, lo siento, disculpen. Aquí hice un error. Sí, lo que decíamos, la lección divina no es, se me fue. Bueno, esta lectura orante y creyente de la palabra es a partir de la fe en Jesús. Y es lo que vamos a hacer nosotros. Sí, vamos también nosotros a hacer. Y esta lectura, como todas las lecciones divinas que hacemos, sí, como todas las lecciones divinas, debe alimentar primero nuestra fe, debe alimentar nuestra esperanza, debe alimentar el amor y el compromiso. Sí, como toda oración, siempre parte desde una realidad y se proyecta hacia un lugar. Ahora bien, vayamos un poquito adelante y la lección divina tiene 4 momentos. Sí, 4 momentos muy especiales. Sí, el primer momento es lo que conocemos como la lección. Sí, en latín, la lección. ¿Qué quiere decir la lección? La lección, bueno, los momentos, la lección, el segundo es la meditación, el tercero la oratio y la cuarta la contemplación. Son palabras en latín. La primera se traduce como lectura, la segunda como meditación, la tercera como oración y la cuarta como contemplación. Son los 4 momentos. El primer momento es la lectura, es leer el texto. La pregunta clave es, ¿qué dice el texto? Yo tengo que comprender el texto, literariamente cómo está escrito. Sí, no, aquí no necesito nada más que el texto, un diccionario, tal vez alguna palabra que no la entienda, pero hay que leer, releer, releer y leer y leer y leer hasta cuando yo entienda lo que esté escrito gramaticalmente el texto. Si alguna palabra no la entiendo, no puedo decir, supongo que quiere decir esto. No, no, no. Tengo que correr al diccionario, tengo que correr a un atlas, tengo que correr a un libro de historia, etcétera, etcétera, para yo poder entender concretamente de qué se trata. ¿Sí? Tengo que entender lo que me dice el texto. Si no entiendo lo que dice el texto, todo lo demás cae, no está bien hecho. La segunda es la meditación. Muy bien, yo entendí lo que dice el texto. Ahora voy a ver qué dice el texto. ¿Qué dice el texto? Ojo, en la parte de la lección, ¿sí? En la parte de la lección, es importante no solamente leer y entender. En la meditación, ¿qué me dice el texto? Y aquí voy a empezar a rumiar, a preguntarle al texto, a dialogar con el texto, a actualizar al texto. Sí, hay una gran diferencia entre el hoy 2021 y el momento en que se escribió el texto, sí, dependiendo de hoy vamos a irnos hasta el año más o menos 100 después de Cristo, época en que se escribió el Evangelio de Juan, pero también con Primera de Corintios vamos a ir hasta el año 50 más o menos después de Cristo. Sí, vamos a ver un poquito las comunidades, qué problemas tenían las comunidades, porque ese problema está presente en el texto. Y uno cuando lee detenidamente va a encontrar esos problemas. Es importante. ¿Para qué conocer eso? Para poder hacer la actualización al hoy. ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia? ¿Sí? La tercera es la oración. Después de que yo ya he realizado este entender, comprender, rumiar, dialogar con el texto, ahora, ¿qué es lo que le digo a Dios? Nace la oración. La oración puede ser de súplica, de alabanza, de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último tenemos la contemplación. ¿Qué es lo que el texto me pide que haga? ¿Sí? Y entramos en el discernir, en el actuar, en el saborear, porque ninguna oración puede quedarse en el creyente con los brazos cruzados. La oración exige una respuesta concreta a la realidad, una respuesta a la realidad. Y la contemplación es la base de un volver a hacer nuevamente la lección, porque yo cuando vuelva a hacer otra vez la lección, tengo que partir desde estos resultados, desde este actuar que yo hice en esta primera lección. Este es el proceso normal de una lección
divina, ¿sí? Y vamos hoy a tratar, no de hacer todos los 4 puntos, vamos a tratar de llegar hasta el tercero. El tercero y el cuarto los dejamos a cada uno de ustedes desde ya. Por eso es importante que vaya tomando nota. Como hemos dicho, es un estudio, es un conversar con la palabra de Dios, ¿sí? Un conversar auténtico con la palabra de Dios, porque aquí la palabra de Dios es el amigo al cual yo no lo traiciono, sino con el cual me desnudo y me presento tal cual soy, para conocer. Bien, vamos a seguir un poquito adelante. Y empezamos entonces nuestra lección divina de hoy. Por favor, tengan abiertos sus Biblias en el capítulo 15 y vamos un poquito adelante. Vamos a pedir la invocación al Espíritu Santo. Yo sé que ya nos hicieron una oración temprano, pero siempre que se hace una lección, se pide la presencia del Espíritu de Dios. Yo pido respirar en este momento frente a la pantalla que usted tenga de su computador, de su teléfono que está viendo. Si no está viendo, si no tiene la posibilidad de ver, usted está escuchando, por favor, deténgase un momento, respire, relájese y vamos a pedir la presencia del Espíritu de Dios. Si van a seguir con su mente, aquellas personas que no pueden leer el texto, los que pueden leer el texto lo van haciendo. Sí, por favor, empezamos. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Quisiera empezar desde la realidad. La palabra amor no tiene el mismo sentido. Hay muchísimos sentidos que uno puede dar a la palabra amor. El amor también es una realidad conflictiva y el amor es algo, es el único mandamiento que Jesús nos dejó. Ahora bien, el amor, ¿por qué no tiene un mismo sentido? Porque la palabra amor puede ser usada en diversos lenguajes. ¿Sí? No sé qué es lo que usted está pensando en este momento cuando decimos vamos a tratar el tema del amor. Y yo creo que ha de venir muchas cosas a su cabeza. Pero un poquito tengamos en cuenta que el amor puede estar usado dentro del lenguaje del romanticismo. Lo usan los poetas, lo usan los enamorados. Tal vez aquí alguien de la sala está enamorado, ¿sí? Está enamorada. Entonces, la palabra amor le provoca, o la presencia del amado o de la amada le provoca cositas en el estómago, ¿sí? Tal vez mucha gente tuvo experiencias muy duras con el amor de pareja, separados, situaciones tan conflictivas a veces que surgen con el amor. Por eso decimos abajo, el amor es una realidad conflictiva, dialéctica, es una lucha. Amar no es nada fácil. Sí, pueden decir los esposos, podemos decir los esposos, las esposas, las que llevamos años de matrimonio. Hay personas también ya de varias edades aquí en la sala. Entonces, cada uno tiene una experiencia distinta del amor. La palabra amor también está en el lenguaje místico. La palabra amor también está en el lenguaje de la ética, ¿sí? En el lenguaje de la filosofía. La palabra amor está en las religiones. La palabra amor está en las novelas, en los medios de comunicación social. El amor está en todos lados. ¿Desde dónde lo vamos a manejar nosotros? Hoy vamos a ver desde dónde lo vamos a manejar. Vamos a manejarlo desde la perspectiva de Jesús, el mandamiento que Él nos dio. Desde la perspectiva, tengamos en cuenta ese punto, ¿sí? Y tengamos mucho cuidado con la palabra mandamiento. Usted ama porque es un mandamiento, es decir, una obligación, una ley, o ama por qué. Ojo, ahí hay mucho que decir. Decimos que el amor es una realidad conflictiva y dialéctica que se vive como una fuerza, muchas veces alienante. El amor aliena, es decir, el amor esclaviza. Claro que esclaviza el amor. Esos amores enfermizos. ¿Sí?
amores que se convierten en costumbre. Hay amores asistencialistas. ¿Sí? ¿Y cómo es eso de un amor asistencialista? ¿Sí? Darle resolviendo todos los conflictos a los demás. ¿Sí? No solamente dar cosas. ¿Cómo manejo el amor? Sí, el amor también es una fuerza liberadora. ¿Sí? Es una fuerza transformadora. Y amor es el único mandamiento que Jesús vivió y nos dejó. Yo quisiera preguntarle usted, cada uno de los aquí presentes, vaya tomando nota de las preguntas que hacemos. ¿Qué es para usted el amor? Primera pregunta. Segunda pregunta. Por favor, no se ponga a resolver ahora, solamente como en los exámenes, haga el listado de las preguntas. Después tiene toda la tarde, noche para sentarse con la almohada y responderlas. Segunda pregunta que quiero invitarles a hacer es, ¿qué experiencias de amor ha tenido usted? ¿Sí? ¿Qué experiencias de amor ha tenido? Una tercera pregunta que quisiera, ¿usted es una persona que ama y su amor da libertad o su amor es posesivo? Bien. Esperamos las preguntas, no vamos en este momento a contestarlas, solamente por favor póngalas, téngalas a la mano y vamos a seguir adelante. Vamos a abrir nuestras Biblias, entramos a la primera parte, al primer momento de la lección, que es la lección, la lectura. Vamos a tratar de apropiar, de respetar, de situar el texto. ¿Sí? Vamos a apropiarnos del texto, vamos a hacer que el texto sea como mío, hacerlo mío al texto, vamos a respetar el texto en su lenguaje como está escrito, no como yo quisiera, no como yo supongo, sino vamos a respetar tal cual está escrito el texto, que vamos a hacer, a leerlo, a comprenderlo y vamos a situarlo en su ambiente histórico al texto, ¿sí? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, Juan capítulo 15, versículo 9 al 17, pero antes de leer el texto, leamos el texto, por favor, vamos a leer el texto. Yo tengo aquí el texto, vamos a leerlo una vecita. No sé si Katy nos puede leer el texto que tenemos aquí en pantalla. Damos unos minutitos para que las personas puedan tenerlo, abrirlo. Puede ser que algunas personas no tengan esta versión. Yo tengo la traducción de la Biblia de América, que es de la Casa de la Biblia, del Verbo Divino. No estoy haciendo propaganda, a mí me gusta muchísimo esta traducción. ¿Sí? Cada uno tiene su propia traducción, su propia Biblia que le gusta. El lenguaje es muy importante, pero bueno, vamos a ver. Y Por Boris favor, dice Katy, que si es nos la pueden... Biblia verdadera. Bien, a ver Bueno, entonces. como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor, pero solo permanecerán en mi amor si ponen en práctica mis mandamientos. Lo mismo que yo he puesto en práctica los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todo esto para que participen de mi alegría y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este: ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. En adelante ya no los llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su señor. Desde ahora los llamaré amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero. Así mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre.
Lo que yo les mando es esto, que se amen los unos a los otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Yo sé que hay algunas manos levantadas, pero no quisiera romper un poquito esto. Yo quisiera darles la palabra. Hemos hecho una primera lectura del texto. Tal vez unos escucharon solamente el texto, no pudieron tenerle, otros tuvieron el texto en su Biblia y tal vez dijeron, "Oh, aquí dice otra cosa, aparentemente, porque no es que esté diciendo otra cosa, está diciendo lo mismo, estamos usando sinónimos. Yo quisiera invitarles, porque estamos en un ambiente de oración, estudio, oración, lectura, profundización, en la lección divina. Y quiero pasarles un pequeño video. Eh, por favor, quiero, un momento. Entonces, ay, ¿qué hice? Ya. Por favor, quisiera que con este video ustedes traten de ubicarse en el lugar en que se da este mensaje, esta palabra. Vamos a ayudarnos para eso de un pedacito de la película de Franco Zeffirelli, Jesús de Nazaret, y vamos a usar algunas de las técnicas que también nos piden y nos dicen grandes místicos, grandes santos, ¿sí? Invito a usar aquí un poquito lo de San Ignacio de Loyola, la imaginación. Vamos a usar la imaginación, vamos a romper el espacio y el tiempo y vamos a meternos allá en la escena. Esperemos que el video nos ayude a meternos en escena, por favor. Toma. Y comed esto. Es mi cuerpo. Haced esto en memoria mía. Este cáliz ya no simbolizará solo la alianza que Dios hizo con nuestros padres en el monte Sinaí. Esta es mi sangre. La sangre de la nueva alianza que será derramada por muchos. Os aseguro que ya no beberé el fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros en el reino de Dios. Mandamiento os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este de dar la vida por un amigo. Y si os amáis unos a otros, los hombres sabrán que sois mis discípulos. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo.
palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora abramos nuestra vez el texto bíblico y vamos a leerlo, teniendo en cuenta el ambiente en que estamos, teniendo en cuenta esa última cena y esas palabras de despedida de Jesús. Por favor, si Katy nos puede volver a leer el texto. Como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor, pero solo permanecerán en mi amor si ponen en práctica mis mandamientos. Lo mismo que yo he puesto en práctica los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todos, gracias. Les he dicho todo esto para que participen de mi alegría y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este: ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les he mandado. En adelante ya no los llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su señor. Desde ahora los llamaré amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes, y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero. Así mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre, os lo conceda. Lo que yo les mando es esto: que se amen los unos a los otros. Normalmente dentro de la lección divina deberíamos saber si todas las personas, dentro de esta parte del momento de la lección, todas las personas comprendieron el texto, entendieron el texto, si hay alguna palabra que no la entendieron gramaticalmente como está, si alguna palabra es extraña, pero yo creo que todas las palabras que están en el texto son muy conocidas, las manejamos normalmente, no hay ninguna palabra rara, ¿no? Pero si usted tiene alguna duda en alguna de las palabras, por favor, anótela aparte, téngale presente, tal vez su traducción está indicando algo parecido o no. Vea cuál de las traducciones que usted tiene o la que yo le presento en este momento, lo único que hacen es ayudarle a mirar, ¿no? La diferencia entre traducciones y a leer entre grupo, ¿sí? Es muy importante porque los sinónimos y los tiempos nos ayudan a comprender mejor el texto, ¿sí? Estamos aquí hablando un español o un castellano para América Latina, por eso vemos que está usando el ustedes. Tal vez si usted tiene una traducción hecha para España, lo usará el vosotros, dependiendo del lugar, ¿no? Así que, pero eso no se haga problema. Yo creo que cualquiera de las traducciones que tiene está diciendo lo mismo, aunque con otras palabras, porque está usando sinónimos o tiempos, a veces tal vez el presente o el pasado, sí, pero de eso no se haga un problema. Yo quisiera invitar a entrar un poquito en el texto y a mirar un poco más el texto, a analizarlo. Todavía no estamos indicando ningún mensaje, estamos analizando el texto literariamente, sí, literariamente. Sería muy interesante, por ejemplo, empezar a señalar los verbos. Y esto es muy bueno hacerlo, ¿sí? Pero esa tarea no lo vamos a hacer en este momento. Vamos a ver las ideas que desarrolla el texto, ¿sí? Porque es muy importante el escoger los textos, de escoger los verbos. A ver, saquemos los verbos de aquí y empezamos como a desmenuzar, ¿sí? Como a coger un bisturí y empezar a separarlo. Eso es muy importante hacerlo. No lo vamos a hacer en este momento. Yo quisiera que pongamos mucha atención a las ideas que desarrolla el texto.
¿sí? Una primera idea que desarrolla el texto es la idea de permanecer, ¿sí? Permanezcan, aquí aparece. ¿Cuántas veces aparece? Una, dos, aparece, ¿no? Tres. Y a lo largo del capítulo 13, 15 hasta el 17, que es todo este bloque, va a haber muchas veces en que se repite esta parte de permanecer. ¿Qué es permanecer? Permanecer significa mantenerse sin cambio en un determinado estado, sin cambios. Es permanecer, ¿sí? Permanecer. Y aquí Jesús está usando para indicar, ustedes tienen que permanecer aquí, permanecer, ¿sí? No se me van a mover de todas estas cosas que yo les he dicho, por favor, se mantienen firmes en estas cosas que yo les he dicho. Ojo, mucha atención porque a la larga eso ya me está indicando un problema en la comunidad, ¿sí? Bueno, vayamos a eso después. ¿Qué es lo que nos dice? Empieza, ¿no? Desde el versículo 9 hasta el versículo 11 nos habla de permanecer, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Primero, empieza que como el Padre me ama, así os amo yo, ¿sí? Habla acerca del Padre que ama y Jesús indica que Él está amando a las personas a quienes se dirige de la misma manera como ama el Padre, ¿sí? Como ama el Padre. Así que no hay diferencia entre el amor que el Padre tiene y el amor que Jesús tiene a las personas. Es el mismo amor, ¿sí? Ahora bien, va a poner unas condiciones, ¿sí? ¿Cómo permanecemos unidos? ¿Cómo permanecemos? ¿Sí? ¿Cómo permanecemos en el amor? ¿Sí? Permanecemos en el amor, en este amor que ama el Padre, en este amor que ama Jesús, solamente con una condición que nos plantea, ¿sí? Permanecen en mi amor si ponen en práctica, poner en práctica sus mandamientos, ¿sí? Cuando ponen ustedes en práctica mis mandamientos, ustedes permanecen en mi amor. Ojo, ¿cómo hay que poner en práctica mis mandamientos? Como yo he puesto en práctica los mandamientos de mi Padre. Jesús se pone como ejemplo. Yo cumplí los mandamientos de mi Padre. Yo cumplo los mandamientos de mi Padre. Y así como yo cumplo los mandamientos de mi Padre, si ustedes quieren permanecer en mi amor, también tienen que cumplirlos de la misma manera. ¿Sí? De la misma manera. Solamente así van a permanecer en mi amor. Si alguien de aquí no cumple uno de los mandamientos, entonces automáticamente sale de mi amor. Yo no lo saco, se sale la persona por no cumplir, por no practicar, por no hacer realidad el mandamiento. Ojo, practicar, por no practicar el mandamiento, ¿sí? Entonces automáticamente se sale fuera. Recuerden, la permanencia en el amor de Jesús y del Padre está determinado por la práctica del mandamiento, ¿sí? Si permanecen, para permanecer hay que practicar. Y ojo, aquí viene algo muy interesante. Va a unir, el estar unido al Padre y el estar unido al amor va a unir a la alegría. He dicho esto para que participen de mi alegría, ¿sí? Yo soy alegre, yo vivo alegre, ¿sí? La alegría del Evangelio, esa bonita exhortación apostólica del Papa Francisco, ¿sí? La alegría del Evangelio. Yo participo, yo vivo alegre porque vivo los mandamientos de mi Padre. Si ustedes quieren ser alegres, una alegría completa, una alegría plena, tienen que vivir el mandamiento que les estoy dando. Ojo, la permanencia se mantiene en función de vivir el mandamiento. Es lo que nos está diciendo el texto, ¿eh? No estamos aquí inventando ninguna cosa ni ninguna cuestión teológica todavía. Estamos simplemente analizando cómo están estructuradas las ideas expresadas en las frases expresadas en el texto, ¿sí? Ojo, pero aquí hablaba acerca del mandamiento, de la permanencia, perdón, acerca de la permanencia. Vamos a cambiar de idea. Ahora vamos a hablar sobre otra cosa. Mi mandamiento es este, un poco siguiendo la secuencia, pero hay otra idea. Mi mandamiento es este, el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Ojo, hasta aquí otra idea. Versículos 12 y 13. ¿Sí?
Una primera idea en el versículo del 9 al 11, permanecer. El versículo del 12 al 13 nos habla acerca del mandamiento. Este es el mandamiento que les doy. Ámense los unos a los otros, ¿sí? Ojo, condición o cómo tiene que ser ese amor. Como yo, la medida, como yo los he amado, ¿sí? El amor que les pido que vivan como un mandamiento es como yo, no como usted se imagina, sino como yo. Entonces hay que conocer cómo ama Jesús. Ahora, ojo, mucha atención. Y va a dar también otra explicación sobre la precisión de lo que es el amor. Miren, el amor no es simplemente una cuestión romántica o una cuestión de decir yo amo. Sí, no, 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 no. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Entonces, amar de verdad es dar la vida. Sí, amar de verdad es dar la vida. El amor más grande, el que les estoy pidiendo a ustedes, es dar la vida, dar la vida. Bien, esperemos que esté claro hasta aquí, si vale decir el término. Ahora, miren cómo Jesús va a hacer un cambio de ideas. ¿Sí? Aquí debería haber un punto aparte. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Oh, sigue, pero ya vamos a hablar de otra cosa. ¿De qué cosa? Vamos a hablar de lo que es ser amigos. ¿Sí? Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. ¿Sí? Está indicando una condición. Si quieres ser amigo de Jesús, hay que cumplir. Volvemos al cumplimiento. En adelante, vamos, otra idea. En adelante, ya no los llamaré siervos. ¿Sí? Los voy a llamar amigos. ¿Por qué? Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace el Señor. Está explicando por qué no los llama siervos y por qué los llama amigos. Ustedes son amigos míos porque todo lo que yo oí al Padre les he dado a conocer a ustedes. Yo no me he reservado nada. Todo lo conocen ya ustedes. Por eso son mis amigos. Entonces, amistad igual conocimiento de una persona. ¿Sí? Ustedes son amigos míos porque conocen al Padre. Si no conocen al Padre, no pueden ser amigos míos. Yo quisiera que vayan uniendo muchas cosas de la Biblia, de las cartas de Juan, a este punto. Amistad igual conocer lo que nos ha dicho del Padre. Lo que nos ha dicho del Padre. Otro tema más. Sigue. Y ahora se habla sobre la elección. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Yo los escogí. Ustedes no vinieron a mí. Yo los busqué. Ustedes son especiales. Es como la amistad no es con el primero que asome en la calle. Yo escojo a los amigos. Yo escojo a la persona que quiero ser amigo. Yo puedo tener muchos conocidos. Miren, en la sala estamos más o menos 200 personas. ¿Quién de estas 200 personas son amigos míos? Yo escojo al amigo. Pero no es que, yo quiero que usted sea mi amigo. No, 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 no es así. Hay todo un proceso para ser amigo. Dentro de ese proceso para ser amigo, en el caso de Jesús, está que Él me cuente sobre el Padre, que Él me haya elegido, que yo cumpla su mandamiento. Pero el amigo no es simplemente para la alcahuetería y para pegarnos una cervecita en la esquina, para fumarnos un tabaco, para contar los chismes. No, 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 no. El amigo escogido por Jesús es con una serie de acciones. He destinado para que vayan y den fruto. Ha escrito un nuevo destino para aquellos que son amigos. Ha cambiado el rumbo de la vida. A ustedes los elegí
Y como elegidos, les tengo este destino, esta tarea. No solamente una tareita, un mandadito, ustedes están destinados. La vida está marcada. La vida está marcada. ¿Y para qué? Para que vayan. Este verbo está hablando de ser misioneros. Vayan y anuncien el evangelio. No solamente se convierten en anunciadores, voceadores del evangelio, propagandistas, no, den fruto, den fruto, ¿sí? Y ese fruto tiene que ser abundante y duradero. Abundante y duradero. Ah, y cambiamos de tema. Así mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entramos a la oración. Y termina hablándonos acerca o recordándonos nuevamente el mensaje del amor. Lo que yo les mando es esto, que se amen los unos a los otros. Ojo, la característica, como yo los he amado. Un pequeño análisis del texto. Simplemente hemos hecho un análisis del texto viendo las ideas que tiene, las ideas que nos presenta. Permanecer acerca del mandamiento del amor, sobre el ser amigos, sobre la elección, sobre la oración. No se las pierda. 5 ideas vamos a tenerlas presentes. Podemos hacer muchas cosas sobre el texto, sacar muchas ideas sobre el texto. Yo quería simplemente sacar hoy las ideas del texto, ¿sí? Las ideas que está planteando en el texto. El texto entonces no nos habla solamente sobre el mandamiento del amor, nos habla sobre muchas otras cosas más, sobre cómo permanezco, cómo permanecer en el amor, sobre el mandamiento en sí, cómo es el amor, sobre los amigos con Jesús, cómo ser amigo de Jesús, sobre la elección, he sido elegido para, ¿sí? Sobre la oración. Quisiera en este momento tener en cuenta y recordar que traigan a su mente, segundo momento, que traigan a su mente la película, esa pequeña frasecita de la película. No tenemos aquí o no estamos en este momento como para poder desarrollarlo todo, pero la escena, esta parte que hemos escuchado nosotros o hemos leído o estamos en estudio, es una partecita de lo que se conoce como el discurso de despedida. Sí, Jesús está en la última cena. Recordarán todo lo que Juan nos propone en la última cena. En la película es verdad que el director Franco Zeffirelli con las palabras de la consagración, que en el Evangelio de Juan no las menciona porque el tema de la Eucaristía está en otro capítulo, ese no es nuestro punto ahora, pero una cosa muy importante, en la cena se tiene el lavatorio de los pies, en la cena se habla sobre el mandamiento nuevo, en la cena se habla sobre la traición, en la cena se habla sobre la presencia del Espíritu Santo, en la cena se habla sobre lo que es el verdadero discípulo, estar unidos a él, como la vid los sarmientos, se habla acerca de la persecución que van a tener, hay una gran oración, la oración sacerdotal que se llama, entonces sobre la unidad, hay muchas cosas condensadas en este discurso de despedida. Por lo tanto, el lenguaje literario, el género literario, estamos en un género literario de discurso. Ojo, yo quería que tengan presente la escena de Jesús, el ambiente en que está Jesús, porque no es un discurso como un discurso político, no es el discurso de la inauguración de un acontecimiento, de un partido de fútbol o de alguna cosa. No es ningún tipo de discursos de esos. Este es un discurso especial. Son pocos los discursos donde se da una despedida, un discurso de despedida. Alguien sabe que se va a morir, reúne a los suyos al lado de su cama y les da unas últimas orientaciones. Es lo que está pasando aquí.
este discurso de despedida que Jesús da es un discurso lleno de dolor. Hemos escuchado un poquito en el lenguaje que usaba Jesús en la película. Es un ambiente tenso. No es un ambiente de alegría. Es verdad, estamos en una cena, estamos en la última cena, pero el ambiente es tenso. Jesús habla, digamos, sí, con la soltura, pero también con el dolor metido ahí en la garganta. Y al mirar el texto es como que va cogiendo partes de todo su hablar que ha tenido a lo largo de su vida y los va uniendo. Porque él quisiera decir muchas cosas, pero no tiene todo el tiempo. Se va a morir. Y entonces aquí el tiempo es muy importante y hay que aprovecharlo y hay que saber decir las cosas concretas y las cosas precisas que son importantes que las personas sepan. Y por eso es que vamos a encontrar varias ideas muy condensadas, no con explicación. Es importante tener en cuenta eso. Hay mucha tela que cortar de cada una de estas ideas. Yo quería resaltar estas 5 ideas, porque a lo largo de estas ideas lo que hace es resumir su vida. Y por un lado, está dejando, a ver, verán, yo ya me voy, por favor, esto es importante que hagan. ¿Sí? Esto es importante que hagan. No sé si ustedes han tenido la experiencia cuando se les iba a morir sus papás. Decían, yo qué sé, por favor, no me vendan esta casa, por favor, hagan así de esta forma, hagan así de aquello. Yo llamo a su cabeza, ¿no? Por favor, pórtense bien, cosas por el estilo. Ese es el ambiente. Y esas palabras quedan marcadas para lo largo de la vida. Claro, hay mucha tradición que dice que si yo no hago aquello que dijo mi papá, mi mamá, y me va a venir a jalar de las patas y no va a estar en paz en la tumba, etc. Todas esas cosas dejamos a un lado. Lo importante es que esas palabras que dicen en esos momentos quedan grabadas. Y eso es lo que hay que tener en cuenta nosotros hoy, cuando estamos haciendo esta lección. Estas son palabras, no como cualquier otro pedazo del Evangelio. Tienen una carga muy emotiva, tienen una carga muy sustancial para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué dice del texto? Vayamos un poquito más adelante. Ya hemos visto el texto, lo hemos analizado literariamente. Al texto, si vale decir un poquito, no se puede analizarlo más profundamente. Vamos a pasar un poquito más allá y vamos a tener en cuenta algo que decía el como yo, ¿sí? Lo mismo que yo o como yo. Entonces, la pregunta que se hace es, ¿cómo amó Jesús? ¿Sí? ¿Cómo amó Jesús? Para eso, entonces, tendríamos que recorrer todo el Evangelio. Vamos a tratar de resumir un poquito a breves rasgos. Yo creo que a su mente vendrán muchas formas y muchas ideas y muchos textos de cómo actúa Jesús. El gran amor de Jesús con las personas y de forma preferencial. Jesús tenía una preferencia exclusiva con los pobres, los pequeños, las mujeres. Un amor preferencial con aquellos descartables, como dirá el Papa Francisco hoy, con los descartables, con los marginados que están del margen afuera. Sí, aquellos que no tenían cabida en la religión judía, Jesús los acogía. ¿Sí? Tenemos ahí algunos textos cuando Jesús da alabanza a Dios porque ha escogido a los sabios, a los pequeños y no a los sabios para dar a conocer esta misericordia de Dios. Otra cosa también muy importante es que el amor de Jesús no era un amor neutral, genérico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un amor simplemente de, ay, yo te amo y ven acá, sino va muy cargado de sentimiento, de emoción, de amistad. ¿Sí?
Entonces no es solamente decir yo te amo, hacer un gesto, sino hay emociones en el gesto, hay alegría en el gesto, hay lágrimas en el gesto, hay ira en el gesto, dependiendo, siempre hay una acción emotiva junto con Jesús. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta ese particular. Con sus amigos, Jesús lo podemos ver nosotros cómo actuaba con sus amigos. Ahí lo tenemos el caso de Lázaro y sus hermanas, solidario, fiel, alegre y también presente en el dolor. Viene a nuestra mente la escena de Lázaro cuando murió, ¿sí? Cómo él se acerca a la familia, cómo él entra en medio de la familia, cómo actúa en favor de la familia, ¿sí? Su amistad. Llora ante la tumba de su amigo. Es su amigo. También el amor de Jesús es un amor en el encuentro con el Padre. Hemos dicho que el texto indicaba de que ha dado a conocer a sus amigos todo lo que el Padre ha dicho. Y Jesús lo que hizo es revelarnos el amor, el rostro paterno, materno de Dios. Todas las parábolas de cómo es el reino de los cielos, esas parábolas de la misericordia, lo único que están queriendo indicar es, mire, así es el Padre Dios, así es Papá Dios, como un padre, como una madre. La lógica de Dios es distinta a la de nosotros. Entonces, con el Padre hay un lazo muy fuerte. Ese lazo muy fuerte es el amor. Es el amor, ese lazo muy fuerte que tiene con el Padre. Y ese es el amor de Dios, que no se encierra en sí, sino que es un amor que se abre. El amor de Dios es un amor que se abre. La creación misma es fruto del amor de Dios. No porque Dios diga, ay, ¿y ahora con quién converso? ¿Y ahora a quién molesto? Y, ya, entonces me invento la creación. Y creo las cosas, ¿ya? Y así tengo con quién jugar en el universo y en la vida. No, no, no. Dios no crea el mundo, no crea las personas, no crea el universo, no crea las cosas para no sentirse solo. No, no. Las cosas son creadas por amor. Es una expresión y una extensión de su amor. Lo mismo el ser humano, creados a su imagen y semejanza. Y eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta de las características propias del ser humano, su apertura. A la vez que el hombre es autoconsciente y se conoce a sí mismo, tiene, tiene autoconciencia de quién es y de qué hace, también se abre hacia el otro, se da cuenta que hay otro. ¿Sí? Por eso el ser humano no es egoísta por naturaleza, sino el ser humano es trascendente por naturaleza, se abre, porque Dios es eso. Sigamos un poquito más. Ama y se deja amar por el Padre. Tenemos algunos textos ahí donde podemos encontrar que que Jesús ama y se deja amar por el Padre. Por eso Jesús tiene una libertad increíble para amar a las personas. Porque quien ama así, pues no tiene recelo y no tiene temor de perder su propia vida. Se siente amado y tiene la capacidad de amar. Ojo, aquí hay una de las características y necesidades que después vamos a ver. ¿Por qué es que estamos así? ¿Sí? En verdad estamos amando a las personas que viven con nosotros o no. ¿Sí? Bueno, volvemos después a ese punto. Otra cosa que del amor de Jesús también es que el equilibrio entre la interioridad, entre quién soy, el conocerme a mí, el sentirme amado y la manifestación del amor, ¿sí? El cómo yo amo, solo es posible en función de la gratuidad. Ojo, esto es muy importante. Jesús actúa en función de la gratuidad, que es la lógica de Dios, que les lleva al amor a los enemigos. Dios dice, Dios es tan bueno que hace salir el sol sobre malos y buenos y caer las lluvias sobre justos e injustos. O sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es que Dios actúa de esa forma? ¿Por qué Dios no escoge solamente a los buenos y mata a los malos? No, porque Dios es gratuito, el amor de Dios es gratuito, tan gratuito es que a Dios no le importa si nosotros le correspondemos o no le correspondemos con el amor.
El amor de Dios no es un amor de negocio. Por eso cae a la teología de la retribución de la religión judía de la época de Jesús y del segundo templo. Porque la teología de la retribución del segundo templo es una teología de yo hago esto y merezco que me pagues eso. No, no, la lógica con Dios es yo te amo, me importa si tú me amas o no me ames. Si tú me quieras devolver el amor o no devolver el amor, ese es problema tuyo, en tu libertad como ser humano. Yo como Dios te amo y punto, se acaba el problema, como eres. No me importa si eres bueno, malo, flaco, alto, gordo, no, no. Yo te amo porque eres mi criatura, eres mi hijo, eres algo mío. Esa misma lógica está presente en Jesús. Esa misma lógica. ¿Cuántas veces tengo que perdonar al hermano? 70 veces 7, Pedro. Infinidad. Por eso es que su práctica se convierte en criterio preferencial. Miren, Jesús en la cruz, Padre, perdónales. No saben lo que hacen. ¿Sí? Su práctica se convierte en criterio preferencial. Cuando nosotros leemos el texto y recordamos que tenemos este mandamiento, debemos tener en cuenta que la praxis del amor está determinada por un termómetro. Ese termómetro es el actuar de Jesús. Aquí hay una preguntita para nuestra reflexión personal. ¿Qué puntaje está marcando el termómetro mío con relación a Jesús? Por lo tanto, el problema no está en la teoría, porque nosotros podemos manejar muy bien la teoría. El problema es la práctica. Y ahí surge esta gran pregunta que hace el maestro de la ley a Jesús en la parábola que surge después con la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús va a responder a esa pregunta con esa parábola donde se muestra la misericordia del samaritano. Ahora bien, hemos visto un poquito el actuar de Jesús. Yo sé que podríamos hablar muchísimo más sobre el actuar de Jesús, ¿sí? Sobre lo que Jesús hizo, cómo expresaba su amor. Sí, nos demoraríamos muchísimo tiempo. Un segundo, otro punto que hay que tener en cuenta cuando uno hace la lección es cómo vivían las comunidades cristianas. Es decir, la comunidad de Juan, cuando escribió este texto, año 100 después de Cristo, ¿qué problemas tenía? ¿Qué pasaba en el año 100 a las comunidades cristianas? ¿Sí? Pues bueno, dime cómo escribes y te diré en qué ambiente vives. Podríamos decir aquí del texto. ¿Qué es lo que me dice el texto sobre la vivencia de la comunidad cristiana? Pues hay mucha dificultad en el vivir el amor a los hermanos que el amor a Dios. O sea, me es fácil vivir el amor a Dios, pero vivir el amor a los hermanos, eso está complicado. Para eso nos vamos un poquito a ayudar de la carta a los Corintios. Yo creo que este texto de la carta a los Corintios es muy conocido por todos nosotros. ¿Sí? Muy interesante el capítulo 13 de la carta a los Corintios. Claro que eso merece otro estudio especial, pero hoy solamente para mirar cómo era la vivencia de las comunidades cristianas. En la primera carta a los Corintios, en capítulo 13, nos dice que está pesando mucho el orgullo, la vanidad, la arrogancia. La gente de la comunidad de Corinto está viviendo eso. Y eso es algo que se está viviendo en todas las comunidades, en las primeras comunidades. La comunidad de Juan va a tener algo más, un poquito más, porque el año 100 ya vienen más cosas, pero imaginémonos el año 50 más o menos que se escribe la carta a los Corintios. ¿Qué es lo que está pasando en las comunidades? Pues hay mucho orgullo, mucha vanidad, mucha arrogancia. ¿Sí? Aunque hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como campana que suena. ¿Sí? Aunque tuviera el don de hablar de parte de Dios, el don de profecía, y conociera todos los misterios y todas las ciencias, pero si no tengo amor, de nada me sirve.
Y aunque tuviera fe como para mover montañas, si no tengo amor, nada soy. Puedo repartir los bienes con los pobres. Puedo hasta entregar mi vida en testimonio. Puedo morir en el martirio. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Miren, ahí está el problema de las comunidades. Hay mucho orgullo, mucha vanidad, arrogancia por el manejo de los dones sagrados, de los carismas, el dominio de la ciencia, el testimonio hasta la muerte. Yo me siento, yo sí doy testimonio, soy especial, doy testimonio y no me importa que me persigan, aquí estoy, yo doy testimonio. Ojo, la línea es muy, entre la humildad y la soberbia es muy corta, es muy frágil. No se soportan, son groseros, son irrespetuosos, son injustos y viven la mentira. La comunidad de Juan, hay una relación de esclavo-siervo. Recuerden que nos decía también, ya no llamo siervos, a ustedes los llamo amigos. ¿Por qué aparece esa confrontación ahí, esclavo versus amigo? Entonces, ahí hay algo en la comunidad de Juan que está hablando, ¿sí? El creerse que unos valen más que otros. ¿Sí? Dentro del ambiente judío, tal vez el que sean de mayor posibilidad, el que tengan más influencia, el que sean esclavos, que sean hombres libres. También no hay testimonio de vida, hay tristeza, como nos va a decir en el texto que hemos escuchado. La primera carta de Juan, siguiendo el mismo texto de la primera carta de Juan, he querido ahí ponerles el texto para que miremos un poquito, no tanto lo que dice el texto, sino el trasfondo que está pasando ahí. Si alguno dice que ama a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Ahí está diciéndonos, ¿qué es lo que está pasando en la comunidad? Es decir, que no hay amor entre los miembros de la comunidad, pero eso sí, dicen que aman a Dios. ¿Qué está diciendo el escritor? Esos son mentirosos. Pues quien no, y vuelve a insistir, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, que está al lado, ¿cómo puede decir que amo a alguien que no veo? En definitiva, amar a Dios y al prójimo son dos dimensiones inseparables, son las dos caras de la misma moneda. Bien, hemos visto el análisis literario del texto, hemos visto el actuar en Jesús, hemos visto la situación de las primeras comunidades. Podemos pasar al segundo momento de la lección, ¿sí? Podemos pasar al segundo momento de la lección. Y el segundo momento de la lección es la meditación, rumiar, dialogar, actualizar. Y el texto o el tema era en este tiempo de pandemia, ¿cómo vivimos el amor? Me vino a mi mente enseguida aquella hermosa homilía dada por el Papa Francisco el viernes 27 de marzo del 2020. La podemos encontrar en el YouTube. Yo les invito a que la busquemos con motivo de la bendición Urbi et Orbi, cuando empezó la pandemia, más o menos, no cuando empezó, pero ya estaba fuerte en Europa. Quiero leerles algunos de los textos extraídos de esa homilía muy hermosa. Claro, el texto que estaba haciendo la meditación el Papa es sobre los discípulos que están en la barca y se da la tempestad, pero he traído porque la situación no cambia. ¿Qué es lo que nos está diciendo de cómo es nuestra realidad hoy? La tempestad, hablando de el COVID-19, lo que generó y todavía seguimos viviendo, ha desenmascarado nuestras vulnerabilidades y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad, la pandemia,
pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacer frente a la adversidad. Sigue el Papa. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar y dejar al descubierto una vez más esa bendita, entre comillas, entre paréntesis, pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. En nuestro mundo, que tú amas más que nosotros, hemos avanzado rápidamente sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y transformar por la prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas. No nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo. No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Vuelvo a traer la memoria las palabras, la parábola del buen samaritano. También unas palabras de Martin Luther King. Al hacer la reflexión sobre la parábola del buen samaritano, él dijo lo siguiente: el sacerdote y el levita, al mirar al moribundo del camino, se preguntaron, ¿qué me puede pasar si yo le ayudo? La respuesta que dieron en su corazón y mente se expresó en su comportamiento. Este es un añadido mío. Retorno a lo que dijo Martin Luther King. Mas el samaritano se preguntó, ¿qué le puede pasar a ese moribundo si yo no le ayudo? Yo creo que es un momento de responder a esa pregunta, porque con lo que el Papa nos ha dicho, con lo que el mandamiento del amor que Jesús nos dejó, nos ha propuesto y nos pide mantenernos en ciertas condiciones para ser amigos de Jesús, creo que es importante que nosotros podamos responder ante el mensaje. ¿Sí? Tener claro qué es lo que Él nos quiere decir. La situación de sufrimiento, de dolor, de angustia que causó la pandemia ha dejado al descubierto toda la realidad potencial causada por el individualismo. Aquella filosofía y aquella antropología que solo hace mirar el yo, cerrándome a todas las cosas, evitando la apertura y la relación, y si me abro al otro solamente es para aprovecharme y usarlo como palanca. El coronavirus, la pandemia, nos sigue cuestionando, aunque nosotros digamos ya estoy vacunado con la doble dosis o ya va a volver todo a la normalidad. No, nos sigue cuestionando y el mundo y la realidad nos está diciendo, oigan, seres humanos, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde? Recuerden el mandamiento del amor. Pero hay que amar gratuitamente, no esperando nada a cambio. ¿Cómo puedo vivir el mandamiento del amor? Hay un libro muy bonito, personalmente me gusta. Es un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Ojalá puedan leerlo. Es un libro muy bonito, pues, especialmente para aquellos que son casados y aquellos que son padres también para educar a los hijos. Y nos dice que el amor es un lenguaje que cuando uno no lo entiende, aunque hablemos el mismo idioma castellano, podemos tirarnos la vida, o sea, podemos destruir la relación, sea una relación de pareja, sea una relación de familia, sea una relación de todo tipo. Y nos pone cinco lenguajes que tiene el amor. Palabras de afirmación, es decir, siempre cuando yo me dirijo a una persona, decirle cosas positivas,
Pero a veces entre nosotros nos decimos, ay, qué gordo que estás. O sea, y claro, la otra persona eso le baja. O qué bruto, pues aprende las tablas, aprende a leer, le decimos a los hijos. Y no decimos palabras positivas, palabras que animen. ¿Sí? Qué linda que estás. Qué bien que te quedó la comida. Oh, qué bien que te quedó el trabajo. Eso no decimos. Otro lenguaje del amor es el dar regalos, detalles, porque resulta que a unos les gusta escuchar palabras, dicen que el amor entra por las orejas, pero algunos tenemos las orejas tapadas, es decir, no me funciona ese lenguaje y uso otro tipo de lenguaje, el lenguaje de los detalles, regalos. Ya, puedo regalarle una piedra, encontré por el camino, esto te traje para ti, ay, qué emoción, qué lindo. Pero hay otras personas que a uno le dan un regalo. Ay, gracias, el regalo. Pero vaya a ver dónde está ese regalo. Así empaquetado, tal cual yo le di. Está ahí botado en el desván. Ni siquiera le abrió. Entonces, esa persona no habla el lenguaje de los regalos. Por lo tanto, no voy a manejar ese lenguaje. Tengo que hablar otro tipo de lenguaje. El lenguaje, también hay otro lenguaje de actos de servicio. No necesito que me digan qué es lo que tengo que hacer, sino yo lo hago, sin necesidad de que me estén diciendo, oye, hay que sacar la basura. No, no, yo hago eso antes. Y hay otro lenguaje, el tiempo de calidad. Dedicar un tiempo para las personas. Estar con ellos. Conversar con ellos. Ayudarles, dialogar. Aunque sea unos 2 minutos, 3 minutos. El contacto físico es otro lenguaje. Hay personas que les gusta que les abracen. Mi hija es así. A mi hija le gusta abrazar. Pero mi sobrina no le gusta que le abracen. Odia, huye. Entonces yo a mi sobrina no puedo expresarle mi amor a través de abrazos. Es una niña de 7 años. Mi hija tiene 8 años. A mi hija sí, yo le expreso con abrazos, con besos, porque a ella le gusta. Entonces hay que saber con quién, qué tipo de lenguaje uso. Pero ante todo hay que tener bien claro que los seres humanos somos seres en apertura, en diálogo. Y eso es importante para poder uno actuar ante el sufrimiento con la escucha, con la compañía, con el servicio. El siguiente mensaje, el siguiente paso de la lección sería la oración. Eso ya les dejo a ustedes. ¿Qué le digo yo a Dios? En mi mente, en mi corazón, tiene muchas ideas. Personalmente quisiera pedirle perdón a Dios por las veces que no he expresado el amor a las personas. A mi mente vienen algunas personas concretas. Y el último punto es la contemplación. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ante esta realidad? Ante estas personas, ante estos vecinos, familiares, que viven de una u otra manera la pandemia, que aunque no me digan que necesitan mi ayuda, están como el moribundo a la vereda del camino. Yo a veces me cuido por temor a que me contagie. Pero ¿y qué va a pasar con ellos si no les ayudo? Bien, eso quería compartir con ustedes. Así que gracias de mi parte por su atención y compañía. Gracias, Daniela. Ha sido una tarde bastante enriquecedora.